Bueno, estamos de regreso en Mesa Informativa y queremos ahora conversar respecto de un tema muy importante con Jairo Dote, académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Temuco. Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acá hay un tema muy importante que son las finanzas, la importancia del ahorro, también este contexto económico actual. ¿Por qué es tan importante ahorrar, Jairo? Bueno, primero que todo entendamos que la base de nosotros, digamos, las personas, la existencia humana, es la satisfacción de nuestras necesidades. Necesitamos dinero para prácticamente todas las actividades que desarrollamos diariamente. El tema es que de repente, ¿cierto?, el ingreso que logramos generar no logra ser el suficiente para poder adquirir todos los bienes y servicios que nosotros quisiéramos tener. Entonces de ahí, ¿cierto?, surge la gran interrogante. Entonces, ¿cómo puedo tener el dinero suficiente para cumplir los objetivos que están asociados, ¿cierto?, a estos gastos de dinero? Y también tenemos la contraparte, de alguna manera, que por ahí lo vamos a conversar más adelante seguramente, que tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, la relevancia que tiene el ahorro es que nos permite, ¿cierto?, tomar decisiones financieras, es decir, que involucren dinero y que de repente, ¿cierto?, o nos pillan de sorpresa o no nos alcanza con el ingreso mensual. Entonces ahí podemos disponer, ¿cierto?, de este salvavidas, digamos, en algún momento, y nunca está de más, digamos, mantener, ¿cierto?, una cantidad de recursos financieros disponibles para hacer frente a las diferentes necesidades que puedan surgir. La base de todo esto es no controlamos el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, y a partir de eso, ¿cierto?, siempre es bueno estar protegido en términos de dinero, porque la mayoría de las cosas, ¿cierto?, tienen un costo monetario. ¿Cuál es la mejor forma para poder ahorrar y cuánto? Yo sé que esto varía mucho porque depende de los ingresos. Hay personas que tienen, por ejemplo, ingresos en un trabajo estable, hay otros extra, pero ¿cuál es el mejor momento o quizás la mejor manera de poder ahorrar? Porque cuesta, ¿no? Exacto, sí, es una de las tareas más difíciles, sobre todo en contexto, digamos, a nivel nacional, y sobre todo si nos vamos a las regiones, particularmente la región de la Araucanía, destaca desfavorablemente, ¿cierto?, por ser una de las regiones que tiene mayor índice de vulnerabilidad, mayor índice de pobreza, en donde se encuentran los menores ingresos. Entonces surge una dificultad adicional a lo que pudieran ser las ciudades más grandes, como puede ser Santiago, ¿cierto?, o Concepción. Pero si lo queremos aterrizar, ¿cierto?, en una idea de cómo comenzamos a ahorrar, de cuál es la mejor forma, lo primero siempre es conocer cuál es nuestro perfil de toma de decisiones. Claro. Entonces, uno conoce más o menos históricamente, ¿cierto?, cuáles son los gastos que uno efectúa o que uno ha efectuado, ¿cierto?, a lo largo de la vida. En ese sentido, digamos, si nos vamos un poquito más a lo técnico, hay un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con la actualización de los precios constantemente, que denominamos inflación. Entonces, la inflación en Chile tiende a estar entre el promedio del 3%, en lo que se debería, ¿cierto?, propender por parte del Banco Central. Sin embargo, hoy día hemos estado por sobre el 3%. Entonces, ¿qué implica esto? Que todo anualmente, ¿cierto?, nos va a ir costando cada vez más plata. A partir de eso, ¿cierto?, el ahorro no solo debería ser una herramienta, digamos, de tomar el dinero y dejarlo bajo el colchón, como se dice, sino que buscar algún instrumento que nos permita no solo tener guardado ese dinero, sino también que el dinero pueda generar un interés, aunque Claro. sea pequeño, porque de esa forma igual nos cubrimos, ¿cierto?, ante esta pérdida de valor que va experimentando el dinero a lo largo del tiempo. Ahora, si nosotros nos preguntamos en qué puedo colocar, ¿cierto?, para poder ahorrar, una buena alternativa, ¿cierto?, pueden ser los depósitos a plazo, instrumento de muy muy bajo riesgo. La probabilidad de perder mi dinero es prácticamente inexistente, o sea, es pequeñísima. La tasa de interés tiende a estar por sobre la tasa de inflación, entonces también nos asegura en parte que nuestro dinero no va a perder valor por este concepto, ¿cierto?, inflacionario, y de alguna manera también lo tenemos disponible en las diversas plataformas. Hoy día prácticamente todos tenemos una aplicación bancaria, y las aplicaciones bancarias generalmente también nos hacen el vínculo o a otra aplicación del mismo banco, o dentro de la misma aplicación nos permiten hacer depósitos a plazo, y ya no es como años atrás, en donde se exigían montos mínimos, no sé, de 100.000 pesos, de 500.000 pesos, de 1.000.000 de pesos, sino que hoy día, y ahí hay otro concepto que es el de inclusión financiera. Hoy día podemos empezar a ahorrar desde 1.000 pesos, desde 5.000 pesos, desde 10.000 pesos. Lo importante, y yo se lo digo también a mis estudiantes siempre,
no es el monto, es el hábito. Porque de alguna manera yo, de repente, cuando la persona no ahorra, se pasa la vida esperando, cuando gane esto voy a ahorrar. Pasan los años, la persona sigue incrementando su ahorro, su ingreso y nunca toma la decisión de comenzar a ahorrar. Entonces, comenzar por algo. Es difícil, porque nos cuesta mucho ahorrar. O a veces pasa que decido, como tú bien decías, ingresar mi ahorro a un fondo para no sacar la plata, porque muchas veces yo lo he hecho. Cuesta mantener el dinero ahí. Exacto. ¿Por qué será tan difícil? Yo pienso que hay un componente sumamente relevante y que, a ver, a la luz de lo que es la teoría, digamos, de lo que nosotros enseñamos en economía y finanzas, nosotros como personas tendemos a un principio que se llama el principio de no saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez queremos más, porque, no sé, entre ir de vacaciones a un lugar e ir a 3 lugares, prefiero ir a 3 lugares. El problema es que eso me cuesta más dinero. Entonces, eso, unido un poco al componente publicitario, hoy día estamos bombardeados de información, ¿cierto? Los diferentes medios, cuánto tiempo, ¿cierto?, estamos en redes sociales, por ejemplo, y cuánto de ese tiempo estamos siendo bombardeados por información publicitaria. Entonces eso también genera en nuestro cerebro un interés, ¿cierto?, por poder adquirir bienes y servicios. ¿Nos van a hacer más feliz? Sí. El tema es, tengo dinero para poder hacer frente, ¿cierto?, a esas decisiones, y de alguna manera yo puedo decir, a ver, pero si ahorro 100.000 pesos mensuales durante un año, en un año voy a tener 1.200.000 pesos. ¿Para qué voy a utilizar ese dinero? ¿Lo voy a seguir ahorrando o me lo gasto en las vacaciones de verano, por ejemplo? Entonces, generalmente la decisión tiende a ir más, ¿cierto?, hacia el gasto inmediato, porque me cuesta un poco más pensar en el futuro. No tenemos planificación financiera y somos muy propensos, ¿cierto?, a obedecer los estímulos con los cuales, ¿cierto?, se nos publicitan diferentes bienes y servicios. Claro, hay gente que ahorra por un tema de vacaciones, pero también hay gente, por ejemplo, que va ahorrando constantemente en caso de que surja una situación inesperada o temas de la salud, por ejemplo, que generan un gasto tremendo. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente, de hecho, la base del ahorro, ¿cierto?, parte de eso, o sea, en la vida, digamos, para no hablar solo de economía y finanzas, sino que en la vida diaria, es muy difícil que nosotros podamos anticiparnos lo que pueda pasar hacia el futuro. A partir de eso, ¿cierto? De repente gastos, ¿cierto?, que son cuantiosos, como por ejemplo una hospitalización, ¿cierto?, una intervención quirúrgica. ¿De dónde saco el dinero? Entonces, a partir de ello, ¿cierto?, entendemos el ahorro entonces como un mecanismo muy, muy útil y que puede generar mucho impacto en nuestro bienestar, porque nos permite, ¿cierto?, estar un poco más tranquilos. Porque ahora mismo nosotros podríamos decir, ¿qué pasa si mañana me ocurre un accidente y tengo que ser intervenido, ¿cierto?, de urgencia, luego tengo que pasar por un proceso de hospitalización y me va a salir caro? Entonces, ¿tengo los recursos me va a tocar vender mi auto para cubrir eso? ¿Me va a tocar pedir un crédito de consumo, endeudarme con algún familiar? Entonces, la idea es evitar eso, porque evidentemente, desde el punto de vista más psicológico, influye también en nuestro bienestar. Finalmente, todos queremos estar cada vez mejor. Y estas situaciones, ¿cierto?, el no tener un ahorro, como que nos deja mucho más expuestos, ¿cierto?, entre las diferentes situaciones que se puedan dar en la vida. Y hablando justamente de los créditos, Jairo, ¿cuál es el mejor momento para pedir créditos y qué se debe tener en consideración? Porque muchas veces la gente no quiere pedir créditos, pero se ve la obligación. Así es. Bueno, el principal indicador, o diríamos el principal dato que siempre hay que tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito, sea el crédito que sea un crédito automotriz, sea un crédito de consumo, sea un crédito hipotecario, que es una decisión mucho más de largo plazo, es mirar lo que pasa con las tasas de interés. ¿Ya? Y ahí vamos un poco a la base también de lo que tiene que ver con las finanzas personales y la educación financiera, que es la alfabetización financiera. ¿Qué tanto sabemos de las tasas de interés? Por ejemplo, el Banco Central de Chile publica cada cierto tiempo un informe, que es el informe de política monetaria. Dentro de ese informe se aloja la tasa de política monetaria, que es una tasa rectora de nuestro sistema financiero y que nos da ciertas luces de qué es lo que podría pasar con las tasas de interés del sistema bancario, por ejemplo, o de los diferentes créditos de los cuales puedo ser sujeto eventualmente. Entonces, cuando estas tasas tienden a disminuir, lo más probable es que en unos meses más sea un buen momento para pedir un crédito. Ejemplo de ello, en pandemia, en el año 2022, teníamos
una tasa de política monetaria en un máximo histórico sobre el 10, ¿ya? Bastante por encima de lo que pudiera entenderse como una tasa promedio, que es cercana a un 4%. Entonces, si nosotros quisiéramos haber pedido un crédito, ojalá no lo hayamos hecho en esa fecha, nos iba a salir muy caro, muy caro. De hecho, hoy, por ejemplo, si alguien cotiza un crédito de consumo, por ejemplo, lo más probable es que le salga más caro que lo que podía haber tenido en el año 2019. Entonces, aún no estamos en condiciones tan económicas, digamos, o de créditos tan baratos. Ese es el primer factor. Y lo otro es tener en cuenta que a la luz de, no sé, cuando uno se quiere comprar un par de zapatillas, una prenda, uno tiende a cotizar, ¿ya? Y cuando hay decisiones asociadas a crédito, como que uno se salta ese paso, ¿ya? Y hoy día, y no sé, el sistema financiero de repente nos ha puesto esa idea de que no, el banco que me ofreció el crédito es el único que me puede dar un crédito, y la verdad es que no es así. Puedo cotizar en diferentes bancos, puedo negociar con los bancos a partir de las cotizaciones que voy obteniendo, y eso evidentemente me va a permitir recortar la tasa. Lo otro, hay un elemento que es la CAE. Ya hace un rato vi en el sitio, en el Instagram de la Comisión para el Mercado Financiero, publicaron ahí un video explicativo de la CAE. Sería muy interesante que lo puedan revisar, porque ahí se agrupan todos los costos, porque claro, la tasa de interés es importante, pero también hay otros costos, como por ejemplo qué seguros están involucrados en el crédito, ¿cierto?, que estoy solicitando. Hay impuestos asociados, hay gastos notariales. Entonces todo eso se suma y con eso, ¿cierto?, puedo ir comparando, y lógicamente voy a preferir aquella alternativa que me resulta más conveniente, más económica. Hay mucha gente que estos conceptos no los maneja, no los conoce, o bien no se tiene en consideración al momento de... ¿Tú recomendarías, por ejemplo, porque existe el término también, la persona que es un asesor financiero? Ajá, ¿Lo sí, recomiendas? Sí, correcto. Hoy día, ¿cierto?, como tenemos acceso a redes sociales, hoy es una plataforma bastante útil, pero pondría ojo ya en saber escoger el asesor financiero, porque también, así como han habido muy buenos ejemplos, si quieren revisar, ¿cierto? Francisco Ackerman es un muy buen asesor, de hecho uno de los precursores del tema de las finanzas personales en Chile, de la inversión inmobiliaria, pero siempre explicado desde el punto de vista teniendo en cuenta los pros y los contras. Claro. Pero así también se han dado a conocer en el último tiempo algunos casos, ¿cierto?, de estafa o de gente, ¿cierto?, que ha caído en supuestos negocios que se ven súper atractivos, que cualquiera a lo mejor le llamaría la atención poner dinero ahí. El tema es que no se tienen en cuenta los riesgos. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, qué es lo que yo busque, también está José Stuben, está Bratia, que también son muy buenos asesores. También depende qué es lo que busco. Quiero empezar ahorrando, quiero meterme inmediatamente a tomar decisiones de inversión, y ahí, ¿cierto?, aparecen diferentes que hoy día son influencers, ¿cierto?, financieros. Sin embargo, también hay que tener ojo. Siempre que el influencer me ofrezca, por ejemplo, muy buenas alternativas de inversión, pero que tienen un riesgo bajísimo o nulo, lo más probable es que sea mentira, ¿ya? Entonces es importante, todo tiene un costo, ¿ya? Entonces no existe acá la gallina de los huevos de oro, no existe el tema de que, mira, vas a ganar una rentabilidad exorbitante y resulta que la probabilidad de perder no existe. No, es totalmente falso. Si alguien da con eso, ¿cierto?, por favor compártalo a los demás, porque hasta el día de hoy no tenemos, ¿cierto?, ese tipo de alternativa. Jair, ¿cómo podemos saber cuándo es un buen momento para poder invertir? Ok, para poder invertir depende mucho de... Bueno, volvemos nuevamente a la idea del perfil de riesgo que yo manejo. Ya, yo le digo a mis estudiantes permanentemente, ¿qué tanto estamos dispuestos a soportar en la vida? ¿Cuántas decepciones estoy dispuesto a soportar? Si quiero invertir en X instrumento y resulta que cuando no me resultan las cosas, me frustro, ¿cierto?, mi vida se viene abajo, entonces tengo que tomar instrumentos de menor riesgo. Voy a ganar menos, pero va a ser, ¿cierto?, mucho más manejable la situación. Seguro, ¿no? Claro, entonces... y lo contrario, o sea, si estoy dispuesto, si tengo la resiliencia de levantarme todas las veces que me pueda caer en la vida, bueno, puedo asumir un mayor riesgo. Ahora, el tema para poder tomar decisiones de inversión es estar atento a las condiciones económicas y posteriormente, ¿cierto?, a las condiciones financieras que me proporciona el mercado. En general, los instrumentos de inversión los tendemos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos instrumentos de renta fija, que son de bajo riesgo generalmente, pero la rentabilidad tampoco es tan alta.
Y por otro lado tenemos la renta variable, ¿cierto? Que son instrumentos que probablemente me puedan proporcionar una mayor rentabilidad, pero la probabilidad de perder también está mucho más presente. Claro. Ahora, desde esa mirada, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones económicas que se puedan dar a nivel nacional, a nivel internacional, del instrumento que yo esté analizando, porque no es lo mismo depósito a plazo que acciones, por ejemplo, que criptomoneda, que ETF. Entonces, desde esa mirada, lo mejor siempre es comenzar a conocer los instrumentos. Lo que pasa con el crecimiento económico en Chile, lo que pasa con otros países, por ejemplo, no sé, si quiero invertir de repente en divisa, mirar lo que pasa en China es interesante. Entonces, es un abanico grande de datos, de información, y eso también yo creo que coloca sobre la mesa la necesidad de poder avanzar en conocer estos factores, porque probablemente muchas de las personas, ¿cierto?, no tienen idea de repente de cuáles son, no sé, qué es una tasa de interés, qué es una divisa, ¿cierto?, de qué hablamos, ¿cierto?, cuando hablamos de crecimiento económico. Entonces, es importante ir informándose. Y siempre se habla, el activo más valioso es la información. Si tenemos información de calidad, información confiable, información que ha sido testeada, lo más probable es que mis decisiones de inversión sean las más atractivas, ¿ya? Y a partir de eso también puedo interpretar este escenario económico en el cual voy a tomar las decisiones. Perfecto, para ir cerrando un tema también muy importante que es la economía personal, pero también la economía familiar. ¿Cómo las podemos mantener en orden? Ok, a ver, partimos de la base también de que manejar la economía familiar es más complejo que manejar, ¿cierto?, la economía personal. Hay más gente, ¿no? Exacto. Ya, sobre todo si se me ocurre tener hijos, se me complica mucho más la situación, ¿cierto? Hoy día estamos mucho más expuestos, ¿cierto?, a todo este componente publicitario que hablábamos, ¿cierto?, hace un momento. Ahora, para comenzar a desarrollar, ¿cierto?, una cultura financiera familiar saludable y sana, lo más importante siempre es tener claro, ¿sí?, cuáles son los objetivos que tenemos como familia, ¿ya? Y que esos objetivos puedan ser compartidos, ¿ya?, por los diferentes miembros que, no sé, si queremos irnos de vacaciones a X lugar y estamos ahorrando para ello, es importante que todos, ¿cierto?, aportemos en desarrollar, ¿cierto?, y en cumplir ese objetivo. Entonces, ojo, también aquí aparece el concepto que yo sé que ha sido muy escuchado, que es el de los gastos hormiga. Entonces, no sé, si yo con mi pareja queremos salir de vacaciones y resulta que queremos ahorrar harto, entonces a lo mejor el cafecito o los cafecitos que me tomo diariamente, claro, que me están costando una cantidad de plata, ¿puedo sobrevivir sin ellos? Probablemente sí, ¿ya? Y a lo mejor en el hábito, claro, en el hábito diario, y de ahí, ¿cierto?, eso me va a permitir ahorrar, porque uno dice de repente, pero ¿de qué me va a servir ahorrar 5.000, 10.000 pesos diarios? Es tan poco, ¿cierto? Pero lo vamos viendo cuando se acumula, ¿cierto? Esta cantidad de dinero nos permite tener mejores hábitos de ahorro. Lo otro, que hace años se consideraba una locura, es manejar herramientas de planificación financiera, ¿ya? Alguna herramienta, sea en escrito a mano, sea en un Excel. Hay plataformas, hoy día están las famosas billeteras virtuales, igual, que nos permiten ordenar nuestros gastos, nuestros ingresos, ¿cierto?, y nuestros objetivos de ahorro hacia el futuro. Entonces, poder tomar estas herramientas y poder hacer una buena planeación financiera. ¿Cuál es el problema de repente que tienen las personas, sobre todo que están endeudadas? Es que ni siquiera saben cuánto deben. Entonces, enfrentar esa situación y tomar cartas en el asunto, y eso parte por comenzar a ordenar, comenzar, ¿cierto?, a sistematizar. Mira, mi ingreso es tanto, mis gastos son tanto, lo que necesito ahorrar es tanto, ¿para qué estoy, ¿cierto?, endeudándome, o para qué necesito ahorrar, en qué estoy gastando mi dinero actualmente? Y de ahí, ¿cierto?, me puedo dar una idea mucho más acabada de cuál es mi diagnóstico actual y de cómo puedo mejorar, ¿cierto?, en caso que necesite mejorar la situación financiera, ya sea personal o familiar, que involucre, ¿cierto?, a más personas. Claro, perfecto. Jairo, para finalizar, ¿si nos puedes contar un poquito respecto de cómo están formando hoy día los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial? Porque tú nos comentabas al comienzo que esto es un tema de educación. Exacto, perfecto. Mira, curioso, este año partimos acá en la carrera de Ingeniería Comercial con un optativo, ya una asignatura electiva que tienen los estudiantes en quinto año, que le denominamos efectivamente finanzas personales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De repente en las carreras de negocio, llámese ingeniería comercial, contador auditor, ¿cierto?, se tiende a tener la idea de que son sólidos en el manejo financiero personal, y la verdad es que no es así.
Entonces, a partir de ello, los estudiantes tienen asignaturas de finanzas de empresa, tienen 3 asignaturas muy buenas, pero no logran profundizar, ¿cierto?, en los instrumentos que desde el punto de vista individual ellos pueden hacer uso. Entonces, estamos llevando a cabo esta iniciativa, estamos también materializándola a través de la metodología aprendizaje y servicio. ¿Cuál es el objetivo que ellos van a tener que cumplir en unas semanas más? Ir a un grupo de la comunidad, un colegio, una junta de vecinos, una agrupación de emprendedoras o cualquier agrupación que ellos consideren, ¿cierto?, pertinente, y ir a entregarle un tema de los que han ido aprendiendo, ¿cierto?, a lo largo de la asignatura: ahorro, endeudamiento, uso de tarjetas de crédito, distintos tipos de crédito, instrumentos de inversión, tecnología financiera, regulación financiera. Entonces, desde esa mirada podemos aportar una formación mucho más integral. Claro. Desde esa mirada, yo, por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería comercial, no tuve la posibilidad de tener una asignatura así, y uno comete muchos errores después, ¿cierto?, en términos financieros. La idea es que estos estudiantes, ¿cierto?, puedan tener también esa opción de poder conocer y de poder ser formados, ¿cierto?, en algo que, insisto, asumimos de repente que está, pero no ha sido cubierto por el currículum. De hecho, hay muy pocas universidades en Chile que trabajan con esta metodología, y la idea, ¿cierto?, es seguir desarrollando instancias, seguir empoderando al estudiante, sobre todo para que él pueda también sentirse, ¿cierto?, apoyado en este conocimiento que nosotros le estamos entregando, y obviamente aplicarlo en su vida, en la familia. Yo les digo, no sé, si un primo te pregunta: oye, ¿sabes qué me ofrecieron esta idea de inversión? Ya ustedes saben cómo funciona el mecanismo. Lógicamente, el llamado es a seguir profundizando, pero le estamos dando una vuelta un poco, ¿cierto?, a decir, hay que diversificar la formación del ingeniero comercial. La toma de decisiones no es solo para la empresa, porque de repente está este dicho en ingeniería comercial: casa de herrero, cuchillo de palo, porque somos muy buenos para administrar recursos de otras personas. Preguntémonos, ¿cierto?, cómo estamos administrando nuestros recursos, los recursos de nuestra familia, y seguramente nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con algunas discrepancias. Perfecto. Jairo Dote, académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Temuco, te queremos agradecer por tu tiempo para conversar de varios temas tan importantes, y espero que nos haya servido a todos, ¿no?, estos conceptos para poder invertir de mejor manera. Que estés muy bien. Muchas gracias, igual. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a un breve corte, pero seguiremos revisando otros temas. Pausa y estamos de vuelta.